De hecho, a todos les estoy poniendo Ah, permiso, ¿eh? ok, sí, yo también voy a empezar a grabar. Cada quien puede grabar el suyo. Yo también. Y si tienen alguna falla técnica, se pueden compartir entre ustedes el video. Sí, sí. Ok, bueno, ya, ya empiezo. Adelante, Ok, por favor. bueno, nosotros somos del equipo uno y a continuación les vamos a presentar nuestros reportes de la experimentación número uno y la experimentación número 2. El equipo está compuesto por Lisette, Benavides, Victoria Llamas, Guillermo Enrique, Rafael Araiza y Fernando José. Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar de lo que sería la teoría de este experimento. Tenemos lo que es el teorema de Torricelli, el cual estudia la velocidad con la que se derrama el fluido dentro del frasco de Mariotte. Bueno, este análisis puede ser más completo, de una forma más precisa, si se tienen las velocidades, los tiempos, alturas y áreas de todo lo que se realizó durante el experimento. Del otro lado tenemos la presión de un fluido, que pues esto es básicamente que la presión total del fluido es igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura del fluido, y pues así conocemos la presión dependiendo de la altura o los datos que se nos den. ¿Podrías poner, por favor? Bueno, también tenemos nuestra ecuación de continuidad, la cual nos dice que no existe el cambio en el flujo de volumen durante el recorrido dentro del tubo, así que pues se asume que este fluido no se puede comprimir. Y por último, pues lo que vamos a hacer, lo que hacemos de experimento, que es el frasco de Mariotte, que es la aplicación directa de la mecánica de fluidos, que permite observar la aplicación de la ecuación de Bernoulli y la de ecuación de continuidad. Estas son algunas de las ecuaciones que utilizamos a lo largo de los dos experimentos. Esto es especialmente en el experimento 1, que consistió principalmente en estudiar la velocidad de salida de líquido a través del teorema de Torricelli, que permite conocer este valor. Y luego calculamos el flujo con la ecuación de continuidad, que dice que el flujo en un intervalo de tiempo de volumen es constante, entonces multiplicamos área por velocidad y podemos igualar esto en cualquier punto. La ecuación de Bernoulli fue más que nada para entender de manera conceptual cómo se relaciona la altura del fluido con o su nivel, con la velocidad de salida y con la presión. Y utilizamos esta ecuación de la velocidad media del nivel del agua, que permite conocer esta cambio de alturas en un cambio de tiempo. Para el segundo experimento utilizamos la ecuación de los mínimos cuadrados para conocer la pendiente y así ver la velocidad de la superficie libre del líquido. De igual manera, posteriormente en el reporte se permitió igualar esta velocidad a la expresión que tenemos a la derecha y luego pudimos utilizar la pendiente de mínimos cuadrados otra vez para conocer esta relación de m con h que permite conocer esta velocidad para poder calcular así la aceleración de la gravedad con esta fórmula que simplemente es un despeje de la que se muestra en la esquina derecha superior. Bueno, estas fueron algunas mediciones que tomamos tanto en el experimento 1 como en el experimento 2. Lo primero fueron los diámetros de lo que estaba compuesto el tanque de Mariotte y fue el diámetro superior del tanque, también el diámetro del popote que se utilizó como orificio de salida. También se tomaron las mediciones de las alturas. La altura H, como se conoce, es la altura inferior de donde termina el popote que está a la presión atmosférica con donde inicia el orificio de salida. Y la H minúscula es la que representa el nivel del agua conforme que está dentro del tanque. Y bueno, también se tomó las medidas del tiempo, como en el segundo experimento se conoce, se tomó cuánto tiempo se tardó en reducir 0.5 centímetros. Bueno, luego pasamos a cálculos realizados, donde por ejemplo en áreas, donde área interior y exterior fue utilizado tanto en el experimento 1 como en el experimento 2.
Y ya de que área del tubo de presión atmosférica o PVC y área de altura se utilizó ya en el experimento 2 específicamente. Y pues donde ya sería pues calculado por pi por radio al cuadrado y pues área de altura sería de que área interior menos área del tubo de presión atmosférica. Y luego también hicimos cálculos del flujo del interior y exterior y en velocidades con fórmulas que mencionaron anteriormente de la velocidad con dependencia lineal con h. Bueno, Bueno, como parte de la... perdón. Como parte de la experimentación individual, este fue mi arreglo experimental, que consiste en el tubo, el que tenía una sección cilíndrica, los dos popotes, el de drenaje y el de presión atmosférica, instrumentos de medición, y se selló con plastilina y silicón. Y en la derecha podemos observar los resultados obtenidos de ambos experimentos. En el primer experimento se compara los valores teóricos con lo experimental y se puede observar que no se aprecia casi la velocidad constante antes de que el nivel del agua rebase el nivel del tubo de presión atmosférica. Sin embargo, para el segundo experimento, como se extendió el largo de este tubo, sí se alcanzó a notar esta diferencia y se pudo calcular con la fórmula de mínimos cuadrados la velocidad con que va disminuyendo este nivel, que se mantuvo prácticamente constante, y esto permitió después conocer la aceleración de la gravedad para las tres alturas con las que se experimentó, y una cuarta que representa una regresión que se realizó de nueva manera, ya que esta velocidad es directamente proporcional a la altura h mayúscula y una constante m. Entonces se pudo calcular el valor de esta constante. Bueno, este fue mi arreglo experimental. Como se puede ver, yo utilicé un popote de plástico duro tanto en la parte superior como en la parte inferior, que fue el orificio de salida. Tenía un diámetro de 0.007 metros. Yo utilicé plastilina como sellador, igual en la parte superior y en la parte inferior. Y bueno, aquí se puede ver la cinta métrica y pues el bote de plástico con sus respectivas mediciones. Bueno, aquí están algunos de los resultados que me dieron en el experimento 1. Como pueden ver, el tiempo contra la velocidad promedio de salida, como se puede notar, cada vez la velocidad iba disminuyendo más conforme recurría el tiempo. Y en el experimento 2, esta fue la tabla del cálculo de velocidades de la superficie del líquido. Y como se puede notar, cuando la H es mayor, la H mayúscula es mayor, tiene una mayor velocidad. Bueno, este es mi arreglo experimental y como podemos ver, pues aquí está mi tubo de presión atmosférica o tubo PVC que utilicé yo, que fue de 0.023 metros de diámetro, una longitud de 0.26 metros de altura y con medidas del tanque pues de 0.121 metros y 0.35 de altura y con 0.15 de altura cilíndrica. Y también luego, yo para el sellado no lo noté aquí, pero usé silicón y silicón caliente. Y en lo que puedo ver en los resultados del experimento 1, pues por fallas de que por el observador, pues podemos ver que pues mi velocidad sí no fue constante, pero pues sí se notó como que entre más bajaba, pues hubo como que una tendencia a ser disque constante, cuando se estaba haciendo. En el experimento 2 se notó también que entre más era la altura, más se incrementaba la velocidad. Bueno, este fue mi arreglo experimental. Ocupo un recipiente plástico con la altura del agua normalmente a 25 centímetros
y se le puso una graduación, además de la regla. El tubo que se utilizó fue de plástico de 1 centímetro de diámetro y ocupa un bote de salida de 5 milímetros. A la derecha se puede observar la gráfica de la relación del nivel del agua con respecto al tiempo, y la tabla es la representación de las distintas alturas a las que se puso el tubo de entrada, perdón, el tubo de entrada junto con la velocidad de salida que tenía en cada uno de los niveles. Bueno, aquí está, este es mi arreglo experimental. Yo utilicé un bote y un popote con medidas más pequeñas que los de mis compañeros, pero aún así igual logró funcionar el experimento. Este, eh, sí, utilicé el sellante, usé cinta y silicón caliente. Y bueno, pues aquí se ven, hoy no se puse tanto, pero aquí está mi tabla del tiempo y la velocidad en el experimento uno con la velocidad del flujo. Mientras más pasaba el tiempo, pues la velocidad se reducía. Y asimismo también pues puse una gráfica cuando el popote estaba a una altura diferente, pero no puse la de los demás. Pero al igual que mis compañeros, mientras aumentaba la altura, la velocidad también aumentaba. Bueno, pues para concluir, no sé si mis compañeros también van a querer dar una conclusión individual, pero en mi caso, este tipo de actividad me permitió conocer de primera mano cuáles son los efectos físicos que se tienen, en este caso con el teorema de Torricelli, y cuáles son esas aplicaciones prácticas que se le pueden dar en el uso cotidiano. Porque normalmente hay cosas de naturaleza que suceden gracias a fenómenos físicos que no tomamos en cuenta, los pasamos por alto. Y gracias a esta actividad fue que donde pude comprender mejor ese tipo de fenómenos y cuáles son sus utilidades en el día a día. No sé si alguien más tiene otra conclusión que dar. Bueno, yo, en conclusión, sinceramente en un principio no sé por qué pensé que esto iba a explotar o algo por el estilo, y luego capté que pues no era química, es física, pero como dice también mi compañero, pues, o sea, gracias a hacer ese experimento, pues sí, se me dio una idea más clara, pues cómo es la física en términos de ejemplos reales, porque es muy fácil decir, ah, sí, esto es un tiro parabólico, ah, sí, esto es un cierto tanto, pero pues gracias a que lo hicimos de manera de que nosotros mismos de manera presencial en nuestras casas, pues creo que nos ayudó a darnos una idea pues, de cómo están, pues sí, cómo funcionan las cosas y pues sus efectos. Bueno, yo la verdad creo que para aprender de manera correcta, de manera como más completa, la experimentación fue una muy buena manera en la que yo pude conocer estos conceptos físicos. Y bueno, también me di cuenta que la experimentación física sí necesita de demasiada concentración, porque hay demasiados errores que se pueden cometer tanto en las mediciones y también en los instrumentos, errores que yo no conocía. Entonces, esto me dejó muy impactada de cómo los datos pueden variar dependiendo a ciertos tipos de errores y las incertidumbres que se pueden pues tomar en cuenta. Sí, de igual manera, como mencionaron mis compañeros, me pareció que fue una buena manera de poner en práctica los conceptos teóricos, más al poder comparar el comportamiento entre los dos experimentos y la diferencia que se obtiene en las mediciones de cambiar un pequeño factor, porque movías algo y ya todos los valores salían diferentes. Entonces, pues esto me demuestra la importancia de mantener como la consistencia a lo largo del experimento y tomar mediciones correctas. Yo también me llevo básicamente las mismas conclusiones que mis compañeros. También se me hace muy interesante el hecho de por qué tienes que estar experimentando varias veces para que veas si hay posibles errores o para que veas la diferencia que hay porque pues o cometiste un error o simplemente pues varían
los datos y así. Entonces, eso me parece interesante. E igual, lo de los errores, pues cualquier persona pues, puede cometer estos errores, pero no necesariamente a propósito, simplemente pues es un error visual o los que vimos en clase prácticamente. Entonces, sí, me parece muy interesante todo eso y que también la experimentación es muy útil para entender todo lo teórico que se ve en clase. Muchas gracias, muchachos. Dejen de compartir, por favor. A pesar que fue en formato virtual, les tocó hacer experimentos con sus manitas. Ya semestres pasados era en un simulador. Entonces fue algo diferente, ¿verdad? Esperemos que los siguientes sigan siendo así, que ustedes tengan que meter la mano. Cuando el alumno involucra sus manos, se atrae, se engancha, como decimos. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo, a final de cuentas. Por eso les pedimos algo muy sencillo que ustedes hacen todos los días. Siempre llenan una botella y le ponen un popote y están absorbiendo a través de él. Pero ahí les va la primera pregunta para el equipo. A ver quién quiere contestarme. ¿En qué afecta en que yo le incremente el diámetro del popote a su experimento en el tubo de Marriott? Puede observar popotes muy chiquitos y tubos de PVC muy grandecitos. A ver, díganme ustedes, ¿qué pasa con eso? Pues esto está relacionado directamente con la ecuación de continuidad, que dice que en un cierto tiempo fluye el mismo volumen a lo largo de todo el recipiente, si se idealiza este como sistema. Entonces, cuando tienes un área más grande, al ser este valor de área por velocidad constante, tienes una menor velocidad, y si se reduce el diámetro, por ejemplo, creo que uno de mis compañeros tenía uno de menos de medio centímetro de diámetro, me imagino que salía con una velocidad y por lo tanto con un alcance mucho más grande. Muy bien, Liz. A ver, Guillermo, por ese popotito, ¿qué está entrando? ¿Qué tipo de presión o fuerza existe a través del popote de Mario que está en el centro, el que pusiste en el centro de tu recipiente? Bueno, lo que entra por ahí es la presión atmosférica, si no me equivoco. Es correcto. Fernando Cabrera, ¿qué presión tienes dentro de tu vaso, de tu recipiente? Tenías agua y tenías algo arriba, un aire. Dime, ¿qué presión tenías? Pues diría que sería presión barométrica, pero no estoy tan familiarizado con el concepto. Pero sí, parte de la presión atmosférica también influía en toda esa parte del aire que estaba sobre la superficie del agua. Es presión manométrica. Sí, barométrica, ¿verdad? Manométrica. Manométrica. ¿Cuál es la ecuación de la presión manométrica? ¿Qué involucra? Si Fernando no puede contestar, Rafael y Victoria pueden contestarla. ¿Nadie sabe qué es la presión manométrica? ¿Cómo la puedo calcular? ¿Cuál es mi ecuación? No recuerdo muy bien, pero es la suma de dos presiones, la atmosférica con otra que
no recuerdo muy bien. No, eso es presión absoluta. Ah, esa es presión, sí, esa es presión absoluta que es la Yo te manométrica. estoy pidiendo la presión cuando tú te sumerges, por ejemplo, a una alberca. Es la presión de agua que tú tienes ahí, que es la manométrica. ¿Cuál es la ecuación de la presión manométrica? Yo le puedo contestar, pero no sé. Dígame nada. Ah, Yo es estoy abierto. la densidad del fluido por la GH, por la aceleración de la gravedad y el nivel del agua. Es Más la atmosférica, correcto. ¿no? Si no me equivoco. En este caso es la profundidad. Tu altura de agua. A ver, Rafael, ¿por qué burbujea el popote? Por el aire, profe. Ya sé que es aire. Bueno, Explícamelo físicamente. Si yo tengo un diámetro muy grande o un diámetro pequeñito, ¿por qué en uno burbujea muy fuerte, muy rápido, muy constante y en el otro, menos? bueno, pues en el caso cuando yo grabé experimento, profe, pues en un principio, como el nivel del agua está arriba del popote o el tubo de presión atmosférica, pues en sí el aire, pues no, bueno, de que el aire que estaba adentro como que se intentaba escapar y al intentar escapar, pues hacía de que dis- no distribuciones, disturbaciones, ay, ¿cómo se dice la palabra? Eh, bueno, sí, disturbaciones en el agua que hace que el agua, o sea, por querer el aire que se quedó dentro atrapado quiera salir, empieza de que pues sí como a burbujear y hace que el nivel del agua empiece a bajar al nivel bajo del tubo de presión atmosférica, es cuando ahora sí el agua ya empieza a bajar de manera de que pues constante y sin, de manera constante y ya A sin ver, Rafael, a ver, a ver, A ver, eh, yo lo que podría agregarle a lo que mi a ver. compañero estaba diciendo es que el burbujeo se debe al equilibrio de las presiones, ya que la presión que está dentro del recipiente a la que está en la atmósfera son diferentes. Entonces, al haber una conexión directa que es por el tubo, se genera un equilibrio de presiones. Por eso es de que Entra una surge ese presión burbujeo. atmosférica a través del popote. Ujú, correcto. ¿Y qué es más grande, Victoria? ¿Presión atmosférica que tienes en tu recipiente o presión manométrica? La presión atmosférica, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que tiene, o sea, la presión que se ejerce porque esa es la presión que tiene el tubo, pues el tubo en donde se mide, o sea, bueno, el tubo en de donde está el agua adentro, entonces ahí es en donde se ejerce toda la presión para que pueda hacer la salida a una velocidad, ya sea mayor o menor. A ver, Guillermo, ¿sabes tú cuál es la presión atmosférica ¿El que valor tienes? exacto? Sí, Mm, me lo sé en atmósfera. Vaya, es una atmósfera, pero en pascales no estoy seguro. es una atmósfera. Pascales. Esto lo No, ven en todos los pascales no días lo en sé. la televisión, cuando ven el reporte del clima. Háganle caso cuando haya las noticias que está diciendo qué es lo que aparece en pantalla. Es 1.03 por 10 a las 5 pascales, equivalente a 101.3 kilopascales de presión atmosférica. ¿Cuánta presión tenemos manométrica? En el caso de su experimento 2. Ya Liz nos dijo, es la densidad, la gravedad y la profundidad o la altura del nivel del agua. ¿puede repetir la pregunta? Se me trabó.
Eh, ¿Qué valor te daría a ti, por ejemplo, Rafael, tu presión manométrica? Si la presión manométrica, Liz ya nos dijo que era densidad, gravedad y la altura de tu recipiente. Cálculo mental. Densidad son 1000 kilogramos metro cúbico. Gravedad 9.8. Pónganlo en 10. 1000 por 10 ya llevan una cantidad. ¿Qué altura tuvieron ustedes en su depósito Como de agua? 15 más o menos. ¿Mande? Yo como 15 centímetros más o menos. Con nivel de agua. Ajá. 15 por 10 por 1000, ¿cuánto te da? Eh, Necesitas calculadora. 150,000. Pero resulta que esos son 15 centímetros, no son Ujú. 15 metros. Ah, sí, entonces 0. Ay, profe, no tengo una calculadora a la mano. Pues si había sacado 150,000, quítale 2 ceros. Ah, pues 150. No, 1,500, ¿no? Sí, ¿no? Sí, o sea, de Sí, 150.000 1500. centímetros es 1500 centímetros. 1500 metros. 1500. Y 1500, conviértelos a kilopascales. 1.5. 1.5. ¿Y la presión atmosférica cuánto les dije que era? 1.03. Por 10 a la... No, eso era por 20, no, 103 kilopascales, ¿no? Ajá, Entonces es 100. mucho menor. 101.3. Entonces tu presión atmosférica es mucho menor. Por eso el burbujeo. Sí. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Muchísimas gracias. Nada más quería saber Gracias. si habían hecho y entendido los experimentos. Todos los días, todas las cosas que hagan ustedes, para todos están aplicando física. ¿Ok? Para todo. Eh, lo que estén viendo en clase, procuren relacionarlo con la vida real. Todo lo que ven en clase se aplica en la vida real. Nada más sepan interpretarlo y cómo usarlo. Si lo hacen de esta manera, sus cursos van a ser más fáciles. Le van a entender más rápido las cosas. Cuando vean, ya vieron eh, las leyes de Newton, energías. Entonces ustedes están haciendo constantemente conceptos de energía, conceptos de torque, producto cruz, producto punto. El siguiente periodo, ¿qué van a llevar? Circuitos eléctricos. Están llevando termodinámica. Sí, profe. Entonces, sistemas eléctricos lo tienen que aplicar a la vida real. Y es más, y lo traen ahorita aquí. Algunos conectados con un cablecito o su laptop hay un cargador y le está cargando la energía a su batería. La energía de su casa, eso es lo que van a ver. Y luego después van a ver electromagnetismo, los campos magnéticos que se generan, imanes. Entonces, todo lo que hagan en la vida real son conceptos que van a estar viendo aquí en los cursos. No solamente en física, también en matemáticas. Algunos que son de carrera de ingeniería química, pues van a tener que hacer conceptos de ingeniería química, ¿verdad? Entender que la sal es cloruro de sodio, porque ahora ya los productos que les venden dicen alto en cloruro de sodio. ¿Qué es eso? Pues es lo que conocemos como sal, en otras palabras. Pero no relacionamos
¿Y el azúcar qué es? ¿Qué ecuación será? Es glucosa. ¿Eh? Glucosa. Es glucosa. Y es lo que nos da a nosotros, ¿verdad? Si padecemos tenemos problemas de que no procesamos bien el azúcar, estas energías que comemos. Muy bien, chicos, los dejo. Váyanse a descansar. Muchas gracias. Muchas Los gracias, felicito. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Me voy con otro equipo.